Bienvenidos aventureros, vagabundos y amigos intrépidos a un nuevo episodio de El Viajero Tritón, el podcast de viajes que nos va a llevar a dar la vuelta al mundo por 2 veces. Bueno, aquí el Viajero Tritón por tierras de Tayikistán, aquí con una musiquita de fondo de nuestra playlist, la playlist que ha hecho Hugo. Bueno, y que esta canción concretamente es mía, bueno, es mía, la he subido yo. Hemos subido casi 1000 canciones, pero es que tenemos muchas horas de carretera. Hoy, por ejemplo, son 8 horas. Y en este pueblecito se llama Seviston. El doctor Seviston, supongo. Bueno, después de este maravilloso chiste, pues esto, que mi cuaderno de bitácora me dice que hoy es el día 33 de esta ruta, el viaje de la seda, en la ruta por toda Asia Central, desde Turquía hasta China, y ahora por tierra de Tayikistán. Segundo día en Tayikistán y toca un poco recapitular desde ayer. Ayer bien temprano dejamos el hostel donde estábamos, el Coffee Hotel, donde Safrina y Kagi nos atendieron de maravilla. Digo nos atendieron porque ahí estaba Hugo conmigo, coincidimos, por casualidad, pero coincidimos en el mismo hostel los últimos días de nuestra estancia en Samarcanda, en Uzbekistán. Y luego ya se nos unió Alison y salimos bien tempranito, desayunamos y nos despedimos de ellos con mucha emoción. Y nada, un taxi nos llevó hasta la frontera. La frontera pensábamos pasarla en 1 hora y tardamos 2, porque hay una cola larga, pero el tema no es la cola, que también, sino que hay solamente 2 funcionarios en la frontera tayikistana, tayiko o tayika, porque la de Uzbekistán la pasas rápidamente, la de salida, que por cierto me pusieron los cuños en la página donde está el talgo, en la página del pasaporte mío donde está el talgo. Y me hizo mucha gracia porque el talgo es el tren que ellos usan, el tren de alta velocidad que ellos usan, y evidentemente es español, ¿no? Entonces me hizo mucha gracia verlo. Y nada, nos costó bastante porque hay bastante, bueno, vamos a decir mangoneo, por decirlo con un tono más divertido. Las señoras mayores, los señores mayores se cuelan, pero además pasan, o sea, les da lo mismo la cola, hacen así un gesto como que no va con ellos y tiran para adelante y bueno, y al final hay un funcionario que se dedica pues a atenderlos a ellos, a los que pasan todos los días por esa frontera. Y claro, los turistas, pues, que no sé, que en otros sitios tenemos prioridad, aquí es al contrario, ¿no? Así que total, que tardamos 2 horas. Bueno, nada más cruzar la frontera, al final encontramos un conductor, después de mucho discutir, nos pedían $220, y al final regateando, encontramos uno que nos llevaba por 100 con un Mercedes. Mercedes que, por cierto, en el trayecto se estropeó, daba tirones y tuvimos que parar a solucionarlo, a arreglarlo. A ponerle estoy parándola porque se sube la ventanilla y por eso me estoy riendo, porque ves. Ya, vale, no sube del todo la ventanilla. Bueno, una anécdota del coche en el que vamos, que ahora contaré. Y nada, pues eso, por $100 nos llevó desde la frontera, que se llama Hartepan, que es el pitting point de Hartepan. Ahí cruzó la frontera y de ahí ya nos cogió el coche, con su coche, a los 3 y con nuestros bártulos, y nos bajamos dirección Dusanbe, un viaje de 8 horas. En principio, tardamos un poco más. Paramos a comer en Panjaken. Ahí la verdad que no se portó muy bien el conductor, porque nos llevó a un sitio, como sabía que no teníamos moneda local, y nos cobraron muy caro, y eso no estuvo bien, y además tuvimos que invitarlo a él a comer. Por contrapartida se portó bien porque llegó hasta el Iskanderkul, que la carretera estaba increíblemente mal, hay que desviarse en la bajada de la carretera a Dusanbe y estaba fatal la carretera, con piedras, rocas, hoyos, agujeros, o sea, estaba muy mal. Y el tío, pues bueno, le echó ahí un poco de buena voluntad, y a él y al coche, claro, sobre todo. Y la verdad que nos llevó. Y tuvimos ahí un momento delicioso en el lago de Alejandro Magno, Iskanderkul, el lago de Alejandro.
y que cuenta la leyenda que el gran Alejandro Magno llegó a este lago y como había una villa que no quería doblegarse al ejército macedonio, pues entonces Alejandro mandó represar el río y de manera que se inundara la villa. Y bueno, claro, perdieran todas sus pertenencias, sus víveres y al final se tuvo que rendir. Eso es una leyenda, ¿vale? Y el lago es maravilloso, es hermosísimo, ¿no? Y ya de allí ya nos quedó un tramo un poquito largo aún, además tuvimos que pasar a que el conductor reparara el coche en una especie de taller, que preguntándole a mucha gente, porque no paraba de preguntar a la gente dónde puedo comprar, y claro, luego lo entendimos a lo que iban preguntando, ¿no? ¿Dónde puede comprar aceite para algo del motor? Porque daba unos tirones y el coche no iba bien. Pero bueno, por fin llegamos sobre las 9 de la noche a Dušanbe, a las afueras de Dušanbe, donde nos dejó, y un taxi luego pues nos acercó hasta el hotel, el Ultra Hostel Hotel, donde nos quedamos. Muy céntrico, muy bien, porque allí pudimos hacer luego al día siguiente las compras, pudimos cenar en un turco, una deliciosa cena, y nada, descansar, a dormir. Mi hostel estaba muy bien, muy limpio, baño compartido, pero muy bueno, es algo todo muy curioso, muy bien, me gustó mucho. Y estoy viendo a un niño en medio de la carretera. Ahora voy por la ruta del Pamir, que ahora contaré. Y nada, pues a la mañana siguiente Arik vino a recogernos. Yo antes de eso me fui hacia el centro comercial a comprar la bandera y a ver si podía comprar también la camiseta. Y la bandera sí que la puedo comprar, pero la camiseta no. Pero aún así, Arik, que es el conductor que nos lleva en esta ruta del Pamir, muy amable, dice que va a intentar que un compañero me lo traiga al final de la ruta, ¿no? Así que... bueno, ¿qué voy a decir? O sea, más amabilidad es imposible. Este hombre es una bellísima persona, muy buen conductor, y encima pues nos traen un coche increíble. Lleva 10 años haciendo esta ruta. No lo hace todas las semanas, pero se sabe la carretera de memoria, sabe dónde parar, dónde subir. Es un poco una ruta medida. Y mejor precio incluso que los tour operadores, mucho mejor precio. Y encima hemos creado aquí una comunidad, un grupete de 3 personas que no nos conocíamos de nada y que ahora pues bueno, estamos ahí cogiendo un poco confianza, aunque cada uno va muy a su bola, cada uno tenemos nuestras cosas se nota que somos viajeros solitarios, solo travelers, como se dice en inglés y como te preguntan aquí. Y nada, preparamos todo y metimos todos nuestros bártulos y hacer camino, ¿no? Hacer camino. Ahí bajamos, como estaba contando al principio del audio, pues en la ruta maravillosa, todo verde, todo muy verde, increíblemente verde. Llueve mucho aquí en invierno. El invierno es muy lluvioso, luego en verano aquí se alcanzan unas temperaturas de casi 40 grados, con lo cual se queda todo seco. No, digo, sí, disfrutarlo, porque habéis venido en la mejor época posible, porque luego esto no tiene nada que ver. Y poco a poco pues paramos en una reserva de agua increíble, luego en un plato espectacular, o sea que era una cuenca que me recordaba mucho al Kaligandaki cuando bajé de Nepal. Me traía mucho recuerdo de aquello, ¿no? De cuando bajé del trekking por el Annapurna, el Annapurna Trek, a la bajada del Torula se llega al Kaligandaki, que desde ahí se entraría al reino de Mustang, ¿no? Y ese valle más o menos que es una lenguada de una morrena glacial de millones de años, increíble, brutal, y forma un plato increíble. Vi también algo parecido en Suiza, no recuerdo el lugar, cuando estuve recorriéndola también. Estos platos que son impresionantes. Paramos allá a hacer unas fotos y la verdad que estuvo muy bien. Luego a partir de ahí ya va bajando y ya lo primero que nos sorprende es que nos dice Ali, mira, eso de ahí enfrente ya es Afganistán. Y de hecho estuvimos en un punto que habíamos cruzado la frontera de una forma un poco estratégica, por así decirlo, porque había un cartel y nos hicimos unas fotos ahí, pues bueno, para tener el recuerdo, ¿no? Pero bueno, lo más interesante de la parte esta, cuando llegamos a casi la frontera ya con Afganistán, es que hay un río, que es el río Pianz,
no sé si se pronuncia bien, pero se escribe así, Pianz, que separa, hace de frontera entre los dos territorios, ¿vale? De hecho, nos contaba Ari que hay familias que llevan muchos años, que antes estaban unidas y ahora pues llevarán muchos años sin ser. Familias, me refiero a otras generaciones, anteriores generaciones, ¿no? Porque estos pueblos eran uno. Cruzaban, había puentes en aquella época, pero los puentes los destruyeron los talibanes. Y bueno, solamente hay un sitio que hay un puente que luego lo contaré, pero claro, aquí se preserva mucho la frontera. De hecho, hay una valla durante toda la frontera, que llevamos kilómetros y kilómetros de frontera a través de este río, del río Pian. Y esta valla es una obligación que cogieron los tayikos con los norteamericanos, que le donaron 25 millones de dólares, pero con el compromiso de que reforzaran la frontera con Afganistán para que el mundo libre, por así decirlo, pues estuviera más preservado, ¿no? Esta parte, ¿no? Y además de eso, en el río están Ali lo repite constantemente, washing gold, o sea que están lavando, limpiando oro, ¿no? O sea, ahí es un río que trae sedimentos de oro y aparte mucho en la cuenca del propio río. Entonces, pues bueno, ahí hay maquinaria y todo, en la parte de Afganistán, porque estuvo prohibido en Afganistán, pero ahora ya parece que el gobierno talibán ha permitido que la gente pueda ir ahí a buscar oro. Me imagino que luego tendrán que repartirlo con el gobierno, ¿no? Pero esta fiebre del oro, que yo le he llamado, porque me recordaba un poco cuando estuve en Alaska, en el río Yukon, que iba la gente, los primeros colonos norteamericanos, a intentar conseguir unas pepititas de oro, ¿no? Que yo estuve también en eso. Pues esa lavada de oro, bueno, pues les hace ilusionarse con el tema a ello. Mira, me he parado aquí un poco así sin saber qué decir, porque estoy viendo un paisaje espectacular de aquí de las montañas del Pamir. Es impresionante. Bueno, pues hemos repetido un poco eso, ¿no? Las cosas que vas viendo durante el camino, pues esas reservas de agua, ese tema del oro, ¿no? Y poquito a poco llegamos hasta nuestro destino, ¿no? Que fue la ciudad de Calaikum. Ahí terminaba nuestra primera jornada. Está aproximadamente a unos 1.300 metros de altura. Dormimos en un guest house que se llama Roma. Y el dueño se llama Roma, por eso se llama Roma Guest House. Y el hombre pues se portó muy bien con nosotros porque es un sitio que es muy humilde, pero tiene de todo. De hecho tiene hasta wifi, o sea que me conecté para poder subir las fotos y llamar por teléfono a mi hijo y algunas cosas, ¿no? Así que la verdad que estuvo muy bien. La experiencia, dormimos en una habitación compartida y un poco, pero bueno, es un tema muy habitual y muy común por aquí. Los guest house que vayamos a encontrar tendrán que ser sitios que tendremos que adaptarnos mucho a las condiciones que hay. De todas maneras, cenamos muy bien y hemos almorzado muy bien. Los niños de la casa, de la familia, pues son súper simpáticos y hacen de camareros, te entretienen, te ríes con ellos, te preguntan mil cosas, sobre todo sobre el fútbol. A mí que me ven con estas camisetas de fútbol que llevo. Y nada, y esta mañana, que es el día 34 de mi cuaderno de bitácora, ya salimos de aquí de Roma Guest House, nos despedimos de la gente. Nos ha costado 250 som, a Alison le ha parecido bastante caro. Quizá lo sea para un hostel. Bueno, estamos hablando de que eso pueden ser casi 25 euros. 20 dólares, mejor dicho. Entonces, dormí, comí, almuerzo. Bueno, dependiendo del presupuesto puede estar un poquito caro. Lo primero que hemos visto nada más salir, nada más incorporarnos a la ruta, nada, a los 10 minutos ha sido un montón de gente. Hemos preguntado por qué había tanta gente y nos dice Ali que claro que es sábado y sábado es día de mercado. Entonces hay un puente, que es de los pocos puentes que probablemente hay aquí en la frontera, por el que vienen desde Afganistán los afganos vienen sobre todo a vender ellos productos, también a comprar, es un intercambio, ¿no? Hay una valla en la salida del mercado o la entrada según se mire, ¿no? Si vienes de una parte a la otra,
y nosotros hemos parado el coche y le hemos preguntado a Alex si podíamos entrar. Y él ha bajado a intentar pedir permiso, porque están los militares en la misma puerta de esa valla en la entrada, para que la gente del pueblo vaya. Seguro que se conocen todos. Estamos hablando de 100 personas, 200 personas de esta parte y otras tantas de la otra, ¿no? Que acostumbradamente iban todos los sábados, ¿no? Entonces seguro que se conocen todos, ¿no? Evidentemente unos turistas blancos con la tez de piel tan blanca, pues llamamos muchísimo la atención y nos ha dicho que no se puede entrar. Está totalmente prohibido para gente que no sea local a través ahí, porque evidentemente, aunque es territorio de Tayikistán, pues no se puede. Ya está. Mira, ahora mientras hablo estoy viendo a mucha gente ahí abajo en el río lavando oro, como dicen aquí. Lavando oro. Me ha pedido un cigarro y un militar que estaba aquí mirándome y he dicho que no. Muchísimos militares en toda la frontera, por ese compromiso que adquirieron, como he dicho antes, los tayikos de mantener la frontera. Y ahí abajo estoy viendo, sí, lavando el agua, lavando el río para ver si sacan oro. Mucha gente, muchos chavales también. En total que no hemos podido entrar a ver. Hubiera sido interesante ver el mercado también, ya no solamente por ver afganos, que bueno, pues hubiera tenido su aquel también, ¿no? Pero sobre todo por haber visto el mercado, que a mí me fascinan mucho los mercados. Ves qué cosas se comen, cuáles se venden, el aspecto, el olor, no sé, todo. Me encanta la atmósfera del mercado. Bueno, no hemos podido entrar, no pasa nada, pues en otra ocasión será. Y nada, hemos seguido. Poco después, la carretera, por cierto, ya no es la misma y, a ver, los chinos están metiendo aquí mucho dinero, pero esta carretera cuesta mucho. Aparte de dinero, tiempo, porque es una carretera complicada. Hemos pasado por un túnel muy parecido al túnel de la muerte. Muy parecido, por no decir peor. Claro, peor en el sentido no sé, del aspecto que tiene. Lo que pasa es que hemos pasado solo porque estaba cerrada la puerta. Te abre una persona aquí en esta parte y en la otra te abren otra valla y lo tienen controlado porque, claro, ahí no, esta zona está toda militarizada y solamente la gente que tenga el permiso de poder circular por aquí. Hay muchísimo camión que viene de China, muchos camiones. La marca es Sakman, yo no la conocía. Conductores son casi todos tayikos, ¿vale? Que se ve que van a por mercancía y vuelven por esta carretera. Tienen permiso y van y vienen. No me puedo imaginar ahí dentro, en ese túnel que estoy comentando, porque están haciendo la canalización en el centro, con lo cual hay que ir sorteando un poco lo que es la buena noticia, es que vas tú solo, claro, porque cuando te abren la puerta vas tú solo. Y se llaman entre las dos, hay más o menos unos 2-3 kilómetros de túnel, ¿no? Son cosas fascinantes que, ¿sabes? Para uno que no conoce esto, pues le llama mucho la atención. Y a mí me la llama. Y la carretera, como decía, pues hay partes que están construyéndose aún, y la primera parte hasta la ciudad donde hemos dormido, que era Calaikum, estaba muy bien, muy bien, aunque era de 2 carriles nada más, pero era muy ancha, con arcén, pero ahora la cosa ha cambiado. Hay muchos tramos que están arreglándose y bueno, tenemos que ir bastante más lento. Hemos pasado el primer control del día y nuestro tercer control, de los que supongo que son 9 en total los que tenemos que empezar. Seguimos viendo muchas rocas que van cayendo de arriba de las montañas. Hemos visto alguna enorme que comentamos que, bueno, si tienes la mala suerte que pases en ese momento, pues la verdad es que mejor no pensarlo, ¿no? Pero puede ocurrir, ¿vale? No es normal, pero puede ocurrir un desprendimiento. Sobre todo en épocas de deshielos y demás, de movimientos de tierra por algún motivo, que no es el caso ahora, ¿vale? Ahora no es el caso. Seguimos viendo muchas villas en la parte de Afganistán, algunas ya más bonitas, ya no sé si ya, como he visto tantas, cada vez las voy viendo mejor o las voy adaptando mejor a estas montañas, y bueno, más o menos un poco eso. Y como he dicho, sigues viendo a mucha gente, pues eso, ahora lavando oro ahí en el río, washing gold, y seguimos hacia arriba, seguimos la ruta hacia arriba en esta maravillosa ruta del Famiz, ¿vale? Y como comentario, pues diré que, como hablamos de tantas cosas, pues
Ali nos pregunta mucho a los tres, ¿no? Cada cosa de nuestro país. A mí me han preguntado un poco por el tema de la monarquía y Ali se ha interesado mucho por el tema catalán, ¿no? Y yo obviamente le he dicho mi opinión, he dicho que no me gusta hablar de política, pero que pienso que eso es lo que pienso y ya está. El que me conoce lo sabe. O sea, sé que ser independiente es falta de cultura, simplemente es pura ignorancia, ¿no? Son españoles incompletos aquellos que piensan así. Y se lo explica de una manera, con un refrán que se lo traducido en inglés y que le ha gustado, que es que yo creo que allí no hay tanta gente. Porque me ha preguntado que si eso era un movimiento de... Bueno, eso es un ruido que hacen los que lo hacen, ¿no? Y le he explicado que un árbol cayendo hace muchísimo más ruido que todo el bosque creciendo, con lo cual no se piense que eso es una expresión popular. Y Alison concretamente me ha hecho una pregunta muy interesante, me ha dicho, es que dicen ellos que son los que generan toda la riqueza del país. Y yo, fíjate, qué bien se vende la gente, ¿no? Pasa un poco como nuestro señor Sánchez, que aquí lo adoran, ¿no? En estos países y sobre todo los países que son pro-palestinos, que son casi todos aquí, ¿no? Y van todos en contra de los judíos. Normal, porque los judíos, con la excusa del holocausto de hace 100 años, pues, se cree que son los amores del mundo, ¿no? Tanto los rusos como los norteamericanos, porque aquí cuando hablamos de los judíos pro Estados Unidos, también habría que pensar en los judíos pro-soviéticos, ¿no? Pues la otra ala. Aquí va a dar una perspectiva que hablando aquí con la gente, pues la verdad que puede ser interesante. Entonces, pues no, se vende bien, ese tipo de discursos se venden muy bien con determinada gente y bueno, no he entrado mucho en esas cosas porque tampoco me apetece y cada vez me hago más escéptico de todo, ¿no? Y cada vez no sé, me cuestiono más las cosas, ¿no? Sigo pensando, como pienso, me considero progresista y republicano, así se lo he dicho también a Hugo, que me ha preguntado, porque él viene de un país que también tiene monarquía y él también se considera republicano. Y como a mí, pues también le duele pues eso, que no paguen, estén exentos de impuestos y que nos cuesten la cara las monarquías. No somos de aceptarlas como los ingleses, y bueno, así son. Bueno, me estoy enrollando un poco con temas políticos y no me apecho. Pero lo voy a dejar aquí porque también viene bien. Son reflexiones del camino y parte del viaje. Y aquí vamos escuchando música tayika de fondo que nos va acompañando. Tenemos nuestra playlist, pero como no la hemos puesto, pues Ali, ya que su coche, lógico, My Car, My Rules, pues nada, ha puesto su música, cosa que me parece muy bien. Seguimos camino. Hoy no recuerdo dónde vamos a dormir, no lo sé. Ayer estuvimos en Calais-Cum. Calais-Cum es la ciudad donde dormimos y la verdad que estuvimos muy bien. Y hoy pues dormiremos donde nos toque dormir. Lo que sí que sé es la altitud, porque eso sí que lo ha comentado Ali, que va a ser sobre los 2100 metros. Y habrá que ir preparándose poquito a poco, un poco para el tema de la altura. Y bueno, intentar autoaclimatarnos o ver cómo vamos haciéndolo, porque vamos a ir subiendo y llegaremos a subir hasta los 4000 metros, 4200 metros creo que vamos a llegar a dormir la última noche, que eso es una altitud ya bastante importante. Yo en principio no debería tener problema, he dormido a esa altitud, he dormido a 4800 antes de cruzar el Tolula en Himalaya y no me sentí mal ni nada. Bueno, vamos a ver. Así que nada, seguimos en ruta del Pamir en este día 34. Subbayair, buenos días desde Ishkekum, en el lado Tayikistán. Y aquí estoy mirando las montañas después de haber visto amanecer a las 6:40, un precioso amanecer, un día increíble, a 2400 metros de altura, en esta preciosa ciudad de esta ruta del Pamir. Me he bajado tempranito, me he duchado, he hecho mis ejercicios aquí. Hoy en vez de hacerlos en la habitación lo he hecho aquí, hace una temperatura espectacular. Sigo en camiseta, a riesgo de seguir quemándome. Y estoy viendo el ritual diario de Alik, revisando el coche, todos los días, todas las mañanas lo hace.
Pasa que hoy lo estoy viendo y sé que lo hace porque me lo dice y porque me consta que es así, y hoy ahora lo estoy viendo. Y el señor del hostel, un señor de 75 años que tiene un aspecto tan saludable, tan envidiablemente saludable, que ya se lo dije ayer. Este lugar es maravilloso, una paz, una tranquilidad, las montañas todas nevadas. No se puede pedir más. Un día increíble. Todos los manzanos estos en flor, que están preciosos. Las abejas lo están pasando bomba. Las oigo zumbar desde aquí, por encima de las flores. Ahora seguiremos ruta de montaña, ya subir, iremos al hangar. Tenemos varias paradas hoy y nada, seguiremos despacito hacia arriba. Pero este lugar da una paz y una tranquilidad increíble. Por los ejercicios he estado meditando un ratito. Afortunadamente no hay conexión a internet para no tener la tentación de mirar las cosas, y así se puede disfrutar de este entorno precioso. El único sonido es la conversación que están teniendo los dos, Ali y este señor que no recuerdo el nombre porque es muy difícil de pronunciar. Estoy aquí encantadísimo. Bueno, seguimos este día 35, a ver qué nos depara. Bueno. Día 35 acabado de esta ruta de la seda. Ahora por tierras de Tayikistán, aquí en el Pamir, en el Guest House Ren sin T al final, que sería lo lógico aquí, por aquí lo ponen en inglés. Así que esto es el Guest House Ren. Un precioso Guest House, que es como una casa de campo con habitaciones. Y ayer tuvimos suerte, pero es que hoy ha sido genial porque está la casa para nosotros nada más. Vale, estamos ahí en unas habitaciones bastante cómodas, bastante confortables. Lo que pasa es que ya empieza a hacer frío, estamos a 2.400 metros de altura. Hoy todo el día en manga corta. Y ahora hace fresquete, claro, porque ya vamos subiendo de altura y mañana más. Mañana dormiremos a 2.900 en el hangar. Ahora estamos en Iskasim, o Iskosim, como dicen aquí. Iskosim. Y esto es un pueblecito frontera con Afganistán, como llevamos viendo desde cientos de kilómetros, que llevamos desde hace día y medio, que estamos siguiendo el río Piaidin, que es el que hace la frontera entre Tayikistán y Afganistán. Ya nos vamos acostumbrando tanto que ya nos damos ya casi sin importancia, ¿no? Sí. Esta mañana hemos salido de Korog bien tempranito y nos hospedamos en Korog, también en un sitio muy chulo, un muy buen sitio, el Guest Ultra Hostel, que estaba muy bien. Cenamos bastante temprano, llegamos más o menos aproximadamente a las 7:30, ¿no? Y como teníamos que hacer algunas compras, pues fuimos rápido a hacerlas porque cerraban, era sábado, hoy es domingo, y ayer cerraban evidentemente las tiendas, aquí cerran temprano. Hicimos las compras y ya nos fuimos a descansar, ¿no? Esta mañana hemos hecho un desayuno muy bueno también y nada, hemos salido bien tempranito, ¿no? Y tanto ayer como hoy, pues carretera y más carretera, ¿no? Muchos baches, mucho 4x4, menos mal que vamos con este tipo de vehículos tan buenos. Venga a pasar camiones, Sacman. Aquí no tantos, ¿no? Porque la ruta a partir de Korog se desvía y ya no hay tanto truck, tanto camión, ¿no? Entonces la ruta es un poco más tranquila, ¿no? Pero bueno, sigue habiendo agujeros y tal. Ahora, ninguna queja porque ves la parte de la derecha, la parte talibán, por así decirlo, por decirlo de una manera un poquito así irónica. Y bueno, claro, esta carretera es una maravilla, ¿no? Aguas bravísimas, poco a poco van subiendo hacia arriba, vamos yendo río arriba, y las aguas van cada vez más mansas, ¿no? Y cada vez más claras, evidentemente.
Ya no lavan oro, porque claro, aquí son tan claras que si hubiera oro lo verías casi, casi mirando por encima del agua, ¿no? Eso es el agua, el oro llega con el sedimento ahí abajo, en las primeras zonas donde empezamos a verlo, ¿no? Y nada, y esta mañana lo primerito de todo hemos hecho una visita a un jardín botánico precioso, muy bonito, que tiene muchos árboles importados de Europa y muchos autóctonos de Asia, ¿no? Un poco por tener la mezcla y tener un poco de internacionalidad, ¿no? Un poco de este bosque botánico muy chulo, muy bonito. Y estamos solos. Qué suerte, además nos han hecho un súper descuento para entrar, ¿no? Cuando salíamos llegaba un autobús, por decirlo de una forma coloquial, de 4x4 chinos, o sea, chino lleno de chinos, quiero decir, pero había muchos conductores chinos, se ve que eran muchos alquilados, ¿no? Algunos eran conocidos de Alik, de nuestro conductor, que se conoce la zona perfectamente y la ruta, todos los que pasan por aquí se conocen, ¿no? Y Alik lleva 10 años haciéndolo, imagínate. Pues había 13 coches de estos. Claro, hemos dicho, menos mal que hemos llegado antes y estábamos saliendo nosotros a seguir nuestra ruta, ¿no? Así que nada, hemos visto desde arriba, hemos visto la planta eléctrica que tienen, el salto del agua que hay desde... Eso en Korog, ¿vale? Antes de llegar, no el río Piaidín, sino un río que baja y que es afluente del Piaidín y que tiene un salto de agua enorme, y ahí hay una planta eléctrica que se llama Pamir Electrical Power Energy. Sí. Pues nada, muy bien. Así que nada, hemos dejado a los chinitos allí, que se subían a ver el jardín botánico, y hemos seguido hacia nuestra siguiente parada, que era las Hot Springs. Había unas Hot Springs que están así en un sitio un poco perdidito, que te tienes que desviar un poquito de la carretera. Y nada, pues hay bastante olor a azufre, iba a decir a sulfur en inglés, a azufre. Y nada, tiene un aspecto muy alucinante, ¿no? Porque cuando llegas está así como todo, como una cueva de color blanco, como derritiéndose, ¿no? Y claro, es causa de esas aguas calientes que van saliendo de la tierra. Ahora nos contaban que ahí había una mini cascada que caía tal, y ahora la han canalizado para poder hacer las dos termas, ¿no? Hay una terma para mujeres y otra terma para hombres. Aquí, evidentemente, como siguiendo las costumbres locales, aquí no entran, porque las aguas se practican desnudos. Aquí no hay nadie vestido, no se hace con traje de baño ni nada, se hace desnudo. Como se han ido todo el mundo, nos han permitido hacer fotos a nosotros, los dos chicos que íbamos nos hemos metido dentro del agua y nos han hecho fotos y tal, porque bueno, un poco por la gracia de tenerlo. Y nada, hemos seguido con el camino. En el camino hemos parado unos chicos, nos han parado unos chavalines que venían de la montaña, que se suben en la montaña para bajar cosas que van encontrando y se las venden a los que pasan por allí, ¿no? No solamente turistas, ¿no? Los que pasen por allí, ¿no? Y esto eran como una especie de planta de apio, que las hemos comprado y tal, luego las estábamos probando en el coche y digo, están sabrosísimas. O sea, hay que pelarlas un poquito y estaban sabrosísimas, ¿no? Y luego había también otras que eran como pequeños brócolis, pero más amarillentos, que eso nos hemos esperado, nos ha dicho el conductor Ali, que nos esperáramos al guest house, porque eso había que ponerle sal para que estuviera mejor. Buah, efectivamente, qué delicia, qué cosa más rica. Y luego además dicen que es muy sano, aquí lo utilizan como una medicina. Nos estaban contando que los pameríes, que es la gente de aquí que vive en las altas montañas, utilizan ese alimento natural como un remedio para la salud, para tener bienestar en el cuerpo, sobre todo bien en el estómago y salud en general, o sea, y tener una salud general. Bueno, si lo dicen debe de ser, porque los remedios naturales yo cada vez me gustan más. Creo que hay que volver más a la naturaleza y menos a esa industria farmacéutica que te lo quiere vender todo, ¿no? Pues nada, hemos seguido aguas arriba, con aguas cada vez más tranquilas, más mansas, estamos ya a mucha altura, hasta que hemos llegado al pueblecito de Iscasim, que es donde nos hemos alojado, en un guest house maravilloso, ¿vale? Que es el guest house Ren, donde un señor mayor, que me ha dicho su nombre, pero no me acuerdo porque para mí es impronunciable, bueno, que tenía un aspecto tan joven, y digo, madre mía, ya quisiera yo estar como tú a tu edad, 75 años, y bueno, hombre, está increíble.
Tiene aquí un huerto de almendros, digo yo, de manzanos espectacular, ¿no? Y nada, nos hemos alojado, tenemos el hotel para nosotros, el hostel para nosotros solos. Nos han hecho una cena deliciosa a las 7:30. Ahora ya son casi las 10 de la noche, ya está la noche cerrada. He visto el atardecer, antes de eso nos hemos dado un paseo, hemos bajado hasta la frontera. Los tres, el grupo Pamir, como ya, ¿no? la comunidad Pamir, como nos llamamos, hemos bajado hasta la misma frontera del río, hasta el río, hasta la misma frontera. No nos hemos querido aproximar mucho porque los militares no están cerca, pero aparecen. Cuando te acercas aparecen. Y sobre todo cuando empiezas a hacer fotos, pues no quieren que hagas fotos. Llevan todo el camino diciéndolo. Hemos estado ahí haciendo, pues bueno, viendo un poquito aquello. Hay un aeropuerto pequeño para pequeños aeroplanos justo enfrente, que se veía desde aquí muy bien. Tiene muy poco tránsito, pero bueno, es que la parte de arriba es Iskasim, pero el Iskasim afgano. Aquí tenemos en una parte del río el Iskasim afgano y en la otra parte el Iskasim tayiko, que es muchísimo más pequeño, que es donde estamos nosotros. El otro dicen que es enorme. No se ve porque está detrás de una colina, ¿no? Y así nos lo estaba diciendo el señor. Total, que nos han hecho una cena deliciosa, una sopa muy buena con carne y tal, y luego pues un plato que tenía pues un combinado también buenísimo, muy bueno todo, la verdad. Todo eso con té, siempre té, el té verde que está buenísimo. Y nada, y ya pues a descansar, que mañana será mi día 36 y nuestro cuarto día Pamir, que es donde empieza ya lo bueno, ¿no? Ya empieza la parte chula. Cuarto, quinto y sexto día son ya la alta montaña. Hay que prepararse para la altitud, hay que tomárselo con calma, protegerse del sol. Hoy se me ha quemado un poco el brazo y tengo que llevar cuidado mañana, me lo tendré que tapar, porque me han salido ya las típicas erupciones estas que me salen a mí siempre cuando me da el sol muy fuerte, y tendré que protegerme. Así que nada, lo dejamos aquí en Iskasim, a 2.500 metros de altura, en pleno Pamir. Subbajair, buenos días de nuevo. Ahora ya el día 37 de esta ruta de la seda. El día 37 de la ruta de la seda. Pues de ayer, que acabo de contar que me desperté en un lugar maravilloso, pues a otro más maravilloso aún, aquí en el pueblecito del Langar, en nuestro precioso hostel, Pasambe Homestay. Un sitio un poquito más humilde que el de ayer, pero que como la gente es tan encantadora, tan amable, y todo está muy limpio y muy bien, todo muy compartido, porque son sitios para huéspedes muy, muy humildes de estos pueblecitos perdidos de la montaña, pero gente maravillosa. Así que hoy un nuevo día en el que iremos a Istanbul Hub. Hoy nos quedan unos 180 kilómetros, pero de carretera muy dura y carretera de alta montaña, con ya camiones otra vez y demás, porque hemos pasado por la parte más salvaje. Mira, aquí estoy viendo un cuervo de dimensiones que nunca había visto. Y escuchando el rumor del río, no hay nadie más. Han pasado algunos niños que van al colegio. A las 7 de la mañana ya se van para el colegio. Aquí son ahora las 8 aproximadamente. He visto un amanecer delicioso como el que vi ayer y como el que dije que vi ayer. Y ahora voy haciendo un poco memoria de todo el día anterior, ¿no? Que fue un día pues estupendo. Además tuvimos muchas actividades, muchas experiencias, muchas sensaciones. Estuvimos en la fortaleza Cazidé, lo primero de todo, nada más empezar el día, a la hora de carretera. No había nadie, es una fortaleza, bueno, que está relativamente cerca de Iskasim. Y allí pudimos ver un poco cómo esas fortificaciones las utilizaban para defenderse y proteger toda esta zona. Así que estuvimos allí dando una vueltecita, disfrutando del terreno, viendo un poco los restos de la fortaleza, que no está muy bien conservada, está bastante destruida, pero se nota todo el perímetro de la fortaleza. Había un puestecito en la entrada de shopping, de venta de gente muy local,
gente que estaba empezando a ponerlo en ese momento porque llegamos relativamente temprano para que otros turistas que puedan venir puedan ofrecerle sus productos. Y cuando bajamos ya lo tenían todo montado, además estaba toda la familia. Y fue muy divertido porque nos quisieron disfrazar de trajes locales. De hecho, a mí me decían que era afgano por la barba que llevo, que además la llevo ya un poco grande de más. Y nos disfrazaron con la manta típica afgana y con el pañuelo. A Hugo le pusieron el turbante, además se lo hizo en un momentito, le puso el turbante, con gorros también. A Ellison también le pusieron algo ya más tallico, ¿no? Nosotros nos disfrazamos más de afganos, ¿no? Y hicimos fotos, estuvimos aquí muy divertido. La verdad es que me hubiera gustado comprarles algo, pero yo no tengo ni espacio no llevo espacio en la maleta para llevarme cosas, ¿no? El gorro sí que me lo hubiera comprado, es un gorro. Lo que pasa es que es un gorro que no sé si me lo hubiera puesto. El que me compré en Kogor, digo yo. Aquí es que al final cambias todos los nombres, como se parecen, son tan raros y se parecen algunos tantos. Gracias, por ejemplo, en aquella zona era Koloj y el pueblecito se llamaba Koroj. Así que pues es fácil, ¿no?, equivocarse, ¿no? Bueno, pues nada, aquello fue muy, muy divertido, una anécdota muy divertida. Luego la siguiente parada que hicimos fue en un castillo increíble, Yangchun, el castillo Yangchun. Yangchun es un castillo que es un mirador, una fortaleza que se ve desde el hangar, el pueblecito donde estamos ahora, hasta Izcaquem, ¿no?, que es donde veníamos, ¿no? No sé cuántos kilómetros habrá, bastantes kilómetros, ¿no? Y todo lo que te da la vista se ve. Era un mirador magnífico, que es del siglo III. Luego, claro, lo han destruido y lo han reconstruido muchas veces. Ahora se ha reformado, se está quedando muy bien. Y todo con inversión china, que ya creo que he comentado que hay mucha... Aquí casi todos los chinos son los que están poniendo mucho dinero para recuperar toda esta zona y, bueno, son inversiones que hacen. Entiendo que por el interés que luego les paguen, pero la verdad es que están apoyándolos mucho y la verdad que avanzan muy, muy, muy rápido las obras. Desde luego el castillo estaba reconstruido magnífico, tiene un puente de entrada que de hecho no pudimos entrar por el puente porque estaba recién pintado y nos tocó bajar y vadear todo el río y para tocar la pintura recién puesta, ¿no? No había nadie arriba, estábamos nosotros solos y desde aquel mirador, pues bueno, te deja impactado, te deja sin palabras. Es que no sé cómo explicarlo, no, ni siquiera con fotos, porque es que no se ve. O sea, no te da la vista para todo. Entonces, en la época ya islámica y la época posterior, incluso la época de los mongoles, porque este fue, por supuesto, fue chino, esto fue persa, esta fortaleza llegó a ser de la época persa. Luego los mongoles también estuvieron aquí, luego los chinos, lógicamente, también, y todo el mundo, pues claro, lo utilizaba como, cuando conquistaban este territorio, como sitio para poder proteger, vigilar y luego también controlar la ruta, ¿no? La ruta de la seda pasaba por aquí, impepinablemente, aunque la ruta de la seda al final son muchas rutas y muchos sitios, pero una de las principales pasaba por aquí, ¿vale? Porque es un camino que va entre las montañas, es un camino frío para aquellos transportistas, para aquellas caravanas. Frío en invierno, en esta época, por ejemplo, yo voy en camiseta de manga corta todos los días. Hoy así que me voy a poner algo de ropa un poco más abrigada porque vamos hasta Murhab. Ahí ya estaremos a 3.900 de altura. Y luego ya, por supuesto, cuando caigamos a Kirguistán, que vamos a estar a 4.400, que esa es la máxima altura que vamos a estar. Pero bueno, pues es un sitio, es una ruta que, aunque es un camino y claro, en coche pues se te hace un poco pesado, ¿no? Pero vas viendo el camino, vas esas sensaciones de mirar y de paz, de montañas, de agua, de tanta belleza. Y todos pueblecitos, uno detrás de otro, un pueblecito detrás de otro, pero cada muchos kilómetros, ¿vale? Entonces los niños, que todos te quieren saludar cuando pasan los coches, es una novedad que pase un coche. Pero tienen su vida normal, van al colegio. Aquí, por ejemplo, donde acabo de levantarme, aquí en el Pasambé Homestay, acaban de salirse los niños, se van al cole todos contentos. El cole está, ni te cuento, de lejos, andando, porque los pueblos son muy planos, ¿no? O sea, evidentemente aquí no hay edificios, claro, como es lógico, pero es que como todo el mundo tiene su terreno, pues claro, las distancias son bastante largas, aunque el pueblo sea pequeñito, ¿no?
Y de hecho pregunté a Lick y tienen una especie de ambulatorio, ¿no?, para emergencias. Si es algo grave, pues ya les toca coger un coche y llevarlo hasta Dushanbe o algo, que son muchas horas de carretera. Nosotros, o sea, no me puedo imaginar para una cosa grave, la verdad. Porque aquí pensar en cosas modernas o cosas occidentales como evacuación, como helicópteros y como cosas de estas, pues desgraciadamente no lo veo. Ojalá fuera, pero no lo veo. Bueno, pues vuelvo otra vez a Yamchung Castle, que es un sitio que me impresionó bastante, para contar alguna cosita de allí, porque aquello al principio parecía un castillo solamente de fortaleza, pero no, allí vivían. Era un sitio de residencia para vivir los locales, y además un sitio de culto religioso, se practicaba el culto religioso, que por cierto estaban lo que en inglés es el fireplace, que es el lugar sagrado de ellos, donde hacían la ceremonia del fuego, y adorando al fuego ellos invocaban el bien, porque el único dios en el que creían ellos, por llamarlo de alguna manera, era el bien y el mal, lo bueno y lo malo, el bien y el mal. Eso es el zoroastrismo, dicho de una forma muy escueta y básica, y para una persona no experta como yo. Dios me libre de querer pretender saber de todo eso, ¿no? Pero sí que es una religión preislámica, evidentemente. Ellos le llaman todo preislámico, como nosotros pudiéramos llamar precristiano, es decir, antes del advenimiento del cristianismo o antes del advenimiento del Islam, ¿no?, del profeta Mahoma, ¿no? Y bueno, pues desde allí estuvimos casi media hora disfrutando mucho de las vistas, imaginándonos esas caravanas de la ruta de la seda, yendo por ahí, que se veían desde lo lejos y tardarían días en llegar, me imagino, porque al paso del camello, nosotros vamos en un 4x4 maravilloso, en un Toyota Land Cruiser, que lleva toda la velocidad que quiere porque se mueve por estas carreteras en su terreno, ¿no?, está en su salsa, ¿no? Y después fuimos a unas hot springs, ¿vale? Habíamos estado el día anterior en unas hot springs y hoy tocaban otras termales, otras aguas termales. En este caso de Bibi Fátima. Fátima, como se sabe, o como sabemos, o como sé, es la hija del profeta de Mahoma, ¿no? Y claro, para ellos es una figura de culto, y aunque no pudo ser lideresa de la profeta, porque precisamente era mujer, pues sí que es una figura muy importante. Entonces aquí hay una zona donde, por supuesto, los baños termales, igual que los anteriores. Aquí hay una parte para chicas, una parte para chicos. Somos muy afortunados los chicos porque la parte chula es la de los hombres y la otra de las mujeres es un sitio pues para bañarte con agua caliente, pero que no tiene mucha... Alison nos dijo que, bueno, que se conformaba, pero que la verdad es que es un poco triste, pero es así, son las normas de aquí. Y my home, my rules, así que hay que aceptarlas. Porque el sitio es chulísimo, se ve la cascada con el azufre colgando, bueno, hizo unas grabaciones muy bonitas. Y lo que pasa es que están mucho más calientes las aguas estas aguas termales son muchísimo más calientes que las anteriores que habíamos estado, ¿no? Así que estás un poquito de tiempo, te sales y vuelves a entrar y te sales porque te pega un bajón de tensión. Y encima, este lugar, porque no lo he comentado, pero este lugar, el Yamchung Castle, está a 3.300 metros de altura. Hay que subir una montaña y bajarla luego, evidentemente, para volver otra vez a nuestra ruta. Por eso se otea todo lo que es la ruta de la seda desde arriba, ¿no? Entonces las aguas calientes estas están a esa altura. Y nada, estuvimos disfrutando mucho de ese tema. Bueno, decir que yo ya lo sabía, pero le pregunté a Lick el tema un poco suníes y chiíes, ¿no?, que viene por ahí, porque al final fue el primo del profeta Mahoma el que siguió predicando el Islam, y que se quedó como líder y como líder espiritual de la religión islámica. Pero por otra parte hubo otro que fue Ali, que fue el hijo de Fátima, que él decía que era el verdadero heredero del profeta y de ser el líder espiritual. Y de ahí viene la escisión entre chiíes y suníes, ¿no? Desde ahí, desde esa época viene, o sea, siempre por lo mismo, ¿no? Así que un poco por aclararlo, ¿no? En el camino paramos en otro sitio, que es un pueblecito que se llama Branc, un nombre bastante difícil de pronunciar con V, Branc. Ellos lo pronuncian de forma un poco especial, no sé, no sabría yo pronunciarlo bien. Y ahí hay un museo, una casa museo que me gustó, me encantó. Ahí estuvimos casi una hora, simplemente por 10 soms, que eso viene a ser $1, es $1. Y es una casa auténtica que el señor la ha transformado en museo, ¿vale?
en Museo Pamir, o sea, de una casa Pamir. Es una casa auténtica Pamir que tiene una sala principio de entrada donde te enseña pues instrumentos de arados, de agricultura, elementos. Nos enseñó incluso un pergamino de una antigüedad que no recuerdo cuánto era, pero milenario, o sea, de miles de años, de la época pues seguramente pues tendría, si no los 2000 años casi, y era auténtico, algo que en un museo lo ves detrás de unas vitrinas, y aquí lo pudimos estar, bueno, evidentemente está plastificado, ¿no? Pero lo podíamos tocar y todo. Y muchas otras cosas, muchas curiosidades sobre la cultura Pamir, sobre esa escisión con Tayikistán, con Afganistán, la época soviética oscura para ellos, porque no les permitía pues seguir con sus cultos, sus religiones, sus tradiciones. Había que ser todo muy prosoviético, todo muy sobrio, y bueno, ese sistema comunista que mejor no hablar de él porque no me quiero meter en política. Pero bueno, afortunadamente ahora ellos han podido volver a recuperarlas. Y entonces, de hecho, la habitación principal, que es lo que sería una antigua casa de Pamerí, pues tiene todas las cosas. O sea, tiene el sitio de fuego para poder hacer las oraciones, porque la casa Pamerí es anterior al Islam. Y luego lo utilizaron como sitio de cocina. Arriba está la cocina, una cama para los huéspedes, otra para la familia, y otra donde tocan música y hacen entretenimiento. Entonces esa zona es toda común, evidentemente la casa es un territorio común para todos, y luego tienen la parte de fuera para hacer sus necesidades y sus cosas, ¿no? Así que eso fue una experiencia muy deliciosa. Incluso nos tocó unos instrumentos locales que tienen muy curiosos, que fotografié y grabé la audición, que él es músico y heredó esto de su abuelo y de su padre, es una tradición familiar. Así que este señor es el que nos abrió aquello. Nos mostró también un calendario que hay, que es de piedra, que le llaman el Young Stone Calendar, que es un calendario de piedra donde hay un agujero por el que pasa el sol, y según donde cae la sombra es el momento de hacer la siembra, el momento de la recogida, etcétera, etcétera. Es un calendario agrícola, ¿no? Como tienen en muchos otros sitios, ¿no? Y nada, todo lo demás, pues disfrutando del camino, disfrutando de los niños cada vez que pasamos por las villas, disfrutando de ver los rebaños de ovejas, que por cierto habían cabritillos que eran preciosos y se te escapaban. Yo decía, quiero hacer una foto, pero es que andan corriendo que se te escapaban. Luego también, pues bueno, pues gente pues con rebaños ya de vacas, y todo cerca del río, el río famoso Pan River, que llevamos cientos de kilómetros bajando de él. Ahora ya nos hemos separado de él, ahora ya vamos rumbo norte y ya nos separamos del Pan River, que nos está acompañando aquí, que es frontera con Afganistán, y ojo, también con Pakistán, porque hemos pasado por sitios donde la frontera de Pakistán está súper próxima. O sea que aquí que comparten los tres países en muchas zonas. Hay un plató que es como una formación glacial evidentemente seca, y ahora pues llena de arena, o sea, cubierta de arena, porque es el viento, esa arena viene depositada del viento que viene del sur, de la parte de Afgana, aquí dicen Afgana, que viene de Afganistán, el sur, o sea, del sur de ellos, de la parte sur, y es espectacular verlo, ese paisaje es increíble. Y nada, llegamos aquí al hangar, subimos a ver unos petroglifos, que son unas escrituras hechas en piedra, en unas piedras increíbles que hay arriba. Yo al principio me confundí porque vi algunos números que me parecían, pero claro, gente que ha venido y abusando un poco de lo que no se debe hacer, pues han escrito ahí alguna cosa, ¿no? Porque no los tienen protegidos. Hay muchos, es unas piedras que hay arriba. Hicimos ahí una subidita que, por cierto, a mí me agotó un poco, porque, claro, cuando llegas aquí estás a 2.700 metros de altura, bajas del coche y tírate montaña para arriba. Subimos hasta los 3.100 metros y, bueno, me costó un poquito subir. Luego llegó el viento del norte. Aquí el viento es del norte, porque el viento del sur es donde sopla en la parte de Iskakum, que viene de Afganistán, pero aquí no, aquí rola a otra parte, porque se abre el valle en dos grandes valles, que hicimos bonitas fotos y vimos el atardecer desde arriba. Y aquí estamos en nuestro homestay, Pasan-Bé, a ver si nos ponen el desayuno, y de aquí pues ya nos iremos hacia nuestro destino. Ayer cuando bajábamos estuvimos jugando con unos niños a vóley. Habían unos niños ahí jugando, les pregunté, digo, venga, va, jugamos.
y me pasaron la bola y ya nos pusimos allá a jugar con ellos. La verdad es que esas sonrisas de los niños, eso me tiene cautivado, me tiene enamorado, la verdad. Porque eso te denota que no hace falta tanto para ser feliz. Sí, es verdad. La calma es me preguntó ayer Alison que qué haré cuando me retire. Y le dije, pues no sé cuándo voy a retirarme. Pero le contesté eso, le dije, pues vivir con más calma. Vivir con más calma que se vive en Occidente. Aquí se vive con mucha más tranquilidad. O buscar sitios, que la calma la puedes encontrar también en Occidente. Lo que pasa es que te contaminas mucho, es más difícil. Bueno, pues acabo mis reflexiones y comienza mi día 37, destino a Murhab. Seguimos aquí en la ruta del Pamir, en la ruta de la seda, el viajero Tritón.